días, señor Mauricio. ¿Cómo está? Desde aquí de Venezuela, un gusto saludarle. Les repito nuevamente, la actividad cierra en la plataforma el día de hoy. Van a encontrar usted que dice 14 de abril. Pero yo le he sugerido a la universidad que me dé 2 semanitas más, que nos dé 2 semanitas más en esta materia, en este curso, de manera de que ustedes puedan entregar sus actividades satisfactoriamente. Son 3 módulos, Mauricio, para usted que está reciente ingresando a la materia. Allí está puntualizado cada una de las actividades. El primero de ellos es un cuadro comparativo, luego una exposición y una tercera actividad que me parece muy interesante sobre el tema del uso de la informática, del uso de los juegos de video para los niños, para los adolescentes, de alguna u otra forma, cómo predispone a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cuando estos realizan estos juegos que tienen violencia, que tienen en el desempeño para pasar los niveles que allí se encuentran en estos juegos de video, un alto contenido de violencia y cómo influyen estos juegos en la salud mental de nuestros niños y en el futuro hombre, por supuesto, que lo predispone de alguna u otra forma a la comisión de hechos punibles. Vamos a comenzar la clase de hoy hablando sobre las teorías que desarrollan en la sociología criminal. Hay varias teorías al respecto. Yo inicialmente en la clase anterior le decía que el padre de la sociología criminal es un italiano de nombre Enrique Ferri, que él plantea una tesis muy distinta a la que hasta aquel momento venía conociéndose. César Lombroso, el padre de la criminología, explicaba de que en especial cuando se describía al delincuente nato, él lo describía al infractor de la ley, al delincuente por sus características físicas, especialmente en cómo se observaba y se veía a simple vista el cráneo del infractor de la ley, un cráneo pequeño, los ojos hundidos, la nariz ancha, el mentón ancho. Entonces, él describía o analizaba, llegó a observar más de 2.500 cráneos, César Lombroso, e identificó allí que para él, las personas que tenían estas características físicas, pues había una predisposición mucho mayor en la comisión de hechos punibles que otras personas. Por supuesto, esta tesis, que no la vamos a olvidar, compañeros, lo que es el delincuente nato de César Lombroso, luego al final de la clase le voy a explicar por qué no debemos olvidar este planteamiento de César Lombroso, pero esto fue, digamos, no concebido y aceptado esta hipótesis, esta tesis por los demás tratadistas que luego entraron a analizar los factores criminológicos. Y entre eso, pues, nos comenta Enrique Ferri que no solamente son factores biológicos, sino que también son factores sociales que impulsan a la comisión de un hecho punible en un sujeto. Recordemos, yo le decía a ustedes en la clase anterior que había que diferenciar cuando nos encontramos entre el sociópata y el psicópata. Algunos autores criminólogos refieren que el psicópata, por su alteración biológica en su cerebro, pues es como si naciera con una pistola. Hay un 30% de probabilidad de que este sujeto que nace con estas alteraciones biológicas desde el punto de vista neurológico, es como si naciera con una pistola. Hay un 30% de esa probabilidad, pero es la sociedad lo que lo va a impulsar a que él active o sí, utilice el gatillo, pues active el gatillo y ocurra allí un hecho punible. Entonces, una de las primeras teorías que vamos a revisar el día de hoy es la teoría multifactorial. La teoría multifactorial que fue desarrollada por William Haley al inicio del siglo pasado, él refiere que no solamente debe estudiarse los factores biológicos, como lo referí hace un momento, desde el punto de vista de la herencia, desde el punto de vista de la formación genética del ser humano, desde el punto de vista de su contextura inclusive, sino que también debe realizarse o analizarse los factores externos para poder entender qué lleva al sujeto a la comisión de un hecho punible. Y aquí aparece un nuevo concepto que es desarrollado recientemente por Jim Halbert, que es la neurocriminología. Nosotros en la clase anterior revisamos lo que era la criminología y la criminalística. Decíamos que la criminalística es el estudio de la evidencia que se utiliza para la comisión de un hecho punible.
por ejemplo, el arma de fuego, un arma blanca, el veneno, el estudio, el abordaje al sitio de suceso y la colección de la evidencia allí es lo que se conoce como la ciencia criminalística. Pero la criminología tiene que ver con factores internos que llevan al sujeto a la comisión de un hecho punible. ¿Qué lo impulsó? Pero recientemente, como les comentaba hace un momento, con la aparición de la resonancia magnética, por ejemplo, de las tomografías, apareció la imagen, o mejor dicho, la neuroimagen. Y ahí nos permite saber, muchachos, en nuestro cerebro, cómo se desarrolla en nuestras partes de nuestro cerebro, especialmente la corteza prefrontal, que allí es donde encontramos nuestras emociones, donde controlamos nuestras emociones, nuestros impulsos y el sistema límbico. Esta neurocriminología se encarga de estudiar esos aspectos neurológicos y permiten determinar a través de la neuroimagen si efectivamente estamos en presencia de un sujeto que biológicamente esté frente a, o mejor dicho, esté por encima del común frente a la predisposición de un hecho punible. Nuestro cerebro, sabemos, muchachos, que especialmente el lóbulo frontal, que es la última parte de nuestro cerebro que se desarrolla, especialmente luego de la pubertad, luego de la adolescencia, nuestro cerebro comienza a desarrollarse desde la parte de atrás hacia adelante, desde el lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal y luego nuestro lóbulo frontal en la corteza prefrontal. Allí es donde se controlan las emociones del ser humano y juega un papel fundamental nuestro sistema límbico. Allí técnicamente los científicos han descubierto que es donde resguardamos nuestras emociones. Y para algunos sujetos, nosotros frente a una situación de estrés, sabemos nosotros que el ser humano, por su condición biológica, se caracteriza principalmente por el desarrollo de hormonas, dopamina, oxitocina, serotonina, pero también hay hormonas como el cortisol que controla nuestro estrés o lo que es conocido como la hormona del estrés. Hay una situación o un dato particular frente al infractor de la ley, frente al, o que ocurre, mejor dicho, en el delincuente. Cuando nosotros nos encontramos amenazados, generamos cortisol, como lo dije ahorita, y generamos también la sustancia adrenalina que nos prepara frente a una situación de amenaza, frente a una situación de riesgo. Eso ocurre en un instante y puede demorar entre 6 y 8 horas para que nuestro cuerpo pues, vuelva a su estado natural. Por eso es que se acelera el corazón, existe taquicardia, apnea en la respiración, se dificulta respirar. Y eso no ocurre estadísticamente sobre este tema. Hay ya estudios. No ocurre, por ejemplo, en un homicida. Eh, Más bien allí lo que ocurre es un desarrollo hormonal, valga la redundancia, de estas hormonas de la felicidad, por ejemplo, de la dopamina, oxitocina. Entonces, se ha descubierto científicamente sobre este tema que resulta importantísimo para las políticas de Estado, de manera que las políticas de Estado sean acertadas en la prevención, pero sobre todo, y esto quiero que lo recuerden, que es predecir el delito. Imaginemos que nosotros en nuestro trabajo, ustedes que desarrollan funciones de carácter policial, políticas de Estado de carácter policial, y nosotros los abogados, los profesionales de derecho, los criminólogos, podamos desarrollar tesis, trabajo de investigación que permita no prevenir y reprimir el delito, sino predecir el delito, que en nuestros centros de reclusión, que en nuestros centros penitenciarios podamos identificar estos sujetos a través de este análisis eh, neurológico y podamos identificar aquellos sujetos que tienen una predisposición neurológica hacia el delito. Entonces, pues verdaderamente es un tema de la neurocriminología, por favor no lo recuerden, perdón, no lo olviden, porque esta ciencia en los próximos años va a dar mucho de qué hablar. Imaginemos en nuestra historia de la humanidad, un homicida en serie en Colombia, ocupa el segundo lugar en el ranking
mundial sobre el mayor número de personas que asesinó Luis Alfredo Garavito, perdón. Sus víctimas tenían las características de ser niños, de ser adolescentes, que luego violaba y luego asesinaba. Asesinó más de 250 niños, que repito, es el segundo que está en el ranking mundial como el que mayor personas ha asesinado. Entonces, imaginemos que nosotros podamos identificar a estos sujetos que están en los centros penitenciarios y poderle darle un tratamiento médico y por supuesto, primero identificar su situación clínica, su situación patológica, y poderles darle un tratamiento médico que lleve a una verdadera reinserción social de ese sujeto. Entonces yo creo que allí la neurocriminología, como lo mencioné hace un momento, va a colaborar con aquellos conceptos que venían manejándose desde la época de 1800, 1820, 1840, que aparecen los primeros conceptos de criminología. Y esto pues tiene avances fundamentales o ayuda más bien en los avances de la ciencia a través de la... Entonces, por eso yo le decía hace un momento, no olvidemos este concepto de el delincuente nato de César Lombroso, que fue padre de la criminología, porque César Lombroso lo que hacía era observar el cráneo de manera externa del infractor de la ley. Pero ahorita, a través de la neurocriminología, podemos observar a través de los aspectos neurológicos, no cómo piensa el sujeto, pero qué ocurre allí en el cerebro de esta persona que lo distingue frente a la normalidad y lo lleva a la persona normal y lo lleva a la comisión de un hecho punible de delitos tan graves, tan difíciles como son los abusos sexuales y por supuesto la violación. Cuando leía sobre Luis Alfredo Garavito, que les invito a leer sobre ese tema, sobre esta persona, eh, primeramente, pues lamentándolo mucho lo que se hizo para analizar y estudiar a este sujeto, para identificar por qué cometía el delito, se hizo un abordaje desde el punto de vista psicológico, se le hicieron una entrevista y se determinó que era un sujeto pues, que evidentemente durante su niñez había sido maltratado, había sido abusado sexualmente por su papá, por los amigos de la casa, había crecido, se había desarrollado en su niñez con un alto grado de Mami, pásame violencia. tu celular, por favor. Urgente, Sí. por favor. ¿Me escuchan? Sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? profesor, sí, buen día. Bien. Sí, ¿Alguna Fuerte y pregunta claro. hasta ahora? Discúlpeme si... ¿Alguna pregunta? Fuerte y claro, lo que pasa es que tal vez algún micrófono estaba abierto. Bueno, si quieren dejar los micrófonos abiertos, si quieren intervenir en clase, no tengo ningún inconveniente para que lo hagan. Pero quería hablar de Luis Alfredo Garavito, este colombiano que, por cierto, en Ecuador también hay registros policiales de asesinatos de este sujeto. Murió en la década de 2010, 2005. Eh, pero cuando se le hizo el abordaje desde el punto de vista psicológico, les decía que se halló allí, evidentemente, pues un maltrato en su niñez, en su pubertad, en su adolescencia. Por eso les decía hace un momento que nuestro cerebro, en la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal, es donde nosotros guardamos allí nuestros recuerdos, nuestras emociones. Y si nosotros desde niños, pues, hemos sido maltratados, sucedió con este personaje, pues evidentemente vamos a estar en presencia de un posible inminente asesino o evidentemente un delincuente que tenga satisfacción, sus emociones no pueda controlarla frente a delitos de esta naturaleza, de abuso sexual y de violación. Cuando se le entrevistaba a este sujeto, él decía que él en su mente escuchaba voces y uno de los delitos que más, o de los momentos que más recuerda a él fue cuando abusó, fíjate, y les invito a que lo lean, abusó sexualmente de un niño de 10, 12 años, muy cerca, a 2, 3 metros de una cruz, la cruz religiosa, cristiana, lo abusó sexualmente mientras este niño gritaba, pedía auxilio y luego lo apuñaló, lo hirió en su abdomen, dejó que se desangrara y él en su mente, luego de haber hecho o haber ocurrido ese momento, se arrodilló frente a la cruz y pedía perdón por lo que había ocurrido.
pero no le sirvió de nada, porque luego ese perdón llevó a que cometiera 50, 60 asesinatos más. Entonces, si nosotros en ese momento existieran estas ciencias como la que estaba mencionando ahorita, pues hubiésemos descubierto que evidentemente este sujeto no podía estar en la calle, no podía estar, no podía gozar de beneficios de carácter procesal. En Venezuela existe Dorángel Vargas. De hecho, es de aquí de San Cristóbal. La universidad tiene su sede aquí en San Cristóbal, estado Táchira. Ocurrió algo muy similar con este sujeto que asesinaba y se comía, practicaba el canibalismo, se comía a sus víctimas, aún vive y está privado de libertad. Yo he planteado, y se lo adelanto a ustedes, porque he leído que a este sujeto se le ha hecho entrevistas desde el punto de vista psicológico, abordaje, por qué lo llevó a cometer ese delito, él habla allí dentro de su delirio, el sabor de la carne humana y todas esas cuestiones allí. Pero yo he planteado hacer el análisis clínico de este sujeto, porque evidentemente sería este, importantísimo para la ciencia descubrir allí cómo se comporta el cerebro de este sujeto, partiendo de estos aspectos que yo les mencionaba hace un momento, de la neuroimagen, cómo está formado el cerebro de él, que lo distingue, por supuesto, de otras personas, que nos impide nuestro comportamiento. Tenemos una inhibición más bien frente a la comisión de hechos punibles de esta naturaleza. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre lo que comentaba? ¿No? Bueno, continuando con las teorías, desde el punto de vista social, hay una teoría también importantísima que quería comentar el día de hoy, que se llama la teoría de anomia. Y esta anomia, o esta teoría más bien, fue desarrollada por Emily Durkheim. Y este sujeto o este doctrinario plantea la tesis sobre la estructura normativa dentro de la sociedad, pero aquella apatía para el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal o cuando esas disposiciones de carácter legal no existen. A ver, yo cuando explico la teoría de la anomia siempre pongo un ejemplo aquí en Táchira, Venezuela, por la zona fronteriza con Colombia. Les comento a ustedes, existe un tremendo problema sobre el contrabando de combustible, especialmente el contrabando de combustible y otros rubros, sobre todo los alimenticios, pero hablemos del combustible. Nosotros observamos que en el trayecto hacia la zona de frontera, más o menos a una hora de distancia desde la ciudad de San Cristóbal hasta la ciudad de San Antonio, más o menos una hora de distancia de recorrido del vehículo, del carro, y allí encontramos que existe una especie de buhonerismo o un expendio informal, más bien. Nosotros aquí llamamos de buhonero, no sé cómo lo llamarán allá en Ecuador cuando es un comercio informal, pero de venta de combustible. Hay una ley especial en Venezuela, como bien, hay dos leyes, la ley especial de contrabando y la ley penal del ambiente. En el caso de la ley especial de contrabando, pues regula, sanciona penalmente el expendio de combustible. Eso está exclusivamente bajo la administración del Estado y se expende a través de las estaciones de servicio. Pueden tener allí bidones, garrafas, botecitos llenos de combustible y que se vendan al consumidor, al público. Y otro aspecto para ejemplizar, tratar de darle a ustedes un ejemplo de cuando nos encontramos en la novia, la ley penal del ambiente en Venezuela regula el manejo de las sustancias peligrosas. ¿Y cuando manejamos sustancias peligrosas? Bueno, el combustible es una sustancia peligrosa, es inflamable, puede causar daños materiales y físicos. Entonces, allí la ley penal del ambiente también regula el manejo de estas sustancias. Entonces, ¿cuándo ocurre anomia? Cuando la autoridad llamada a ser vigilante, a ser protectora de los derechos de todas las personas que viven aquí en este espacio geográfico, no acatan el cumplimiento de la norma. Recordemos que nosotros como usuarios, como particulares, un principio básico en el derecho, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, pero para eso existe la autoridad en, digamos, para controlar, porque este tipo de situaciones no. Entonces,
Esto que nos explica Emily Durkheim, existe es como un plus, como un multiplicador, más bien, en la comisión de hechos punibles. Si existe un desorden, una apatía en el cumplimiento de las disposiciones legales, pues evidentemente lo que va a ocurrir es allí un incremento de la comisión de los hechos punibles. Imagínense que nosotros no prestemos atención frente a las denuncias de violencia de género. Pues allí lo que va a ocurrir es que los índices de criminalidad en los casos de violencia de género aumenten, o en los casos de hurto, o en los casos de robo con violencia. Entonces, esta teoría de Emile Durkheim también quería comentarla en la clase del día de hoy, porque son aspectos desde el punto de vista eh, exógenos, donde la sociedad de alguna u otra manera, pues imprime, o más bien se da a sí mismo, a ser individuos que conformamos la sociedad, ciertos aspectos o ciertas situaciones que van a servir de multiplicador en la comisión de los hechos públicos. Hay una teoría que también quería comentar, la teoría sistémica, y esta reconoce el delito, o mejor dicho, sí, el delito como una herramienta necesaria dentro de la sociedad. ¿Y por qué dice que es una herramienta necesaria? Bueno, si no existiera el delito, la comisión de un hecho punible, pues no existiera dispositivos de carácter legal que regulan nuestro comportamiento. Las normas, especialmente las normas de carácter penal, tienen, cuando se iniciaron las normas de carácter penal, pues tienen una connotación desde el punto de vista de la divinidad, desde el punto de vista religioso, recordemos los 10 mandamientos. Entonces, la sanción pues, viene siendo una sanción de carácter espiritual. Esa forma como nos sentimos frente a la religión que profesamos de manera individual. Pero a medida que fue desarrollándose la sociedad, recordemos que inicialmente nuestras autoridades tenían una gran influencia con aspectos religiosos, pero luego estos dos, el aspecto religioso y el aspecto del poder político se separó y cada uno tiene digamos, características individuales y que tienen un impacto en la sociedad de manera individual. Los aspectos políticos o el tema de carácter político se vio en la necesidad y es lo que se conoce como violencia legítima. Esto es una tesis que se plantea desde el punto de vista de la teoría del Estado, donde reconoce que la violencia dentro del Estado es necesaria y es lo que se llama como violencia legítima. ¿Y qué es la violencia legítima? Los aspectos de represión, pero una represión que viene legalizada o institucionalizada más bien con la norma, la ley. Cuando usted establece allí, desarrolla un código penal en su país, en el espacio geográfico donde usted reside, y establece allí los tipos penales, el robo, el homicidio, el hurto, entre todos los tipos penales que en las leyes allí se desarrollan. Hay una crítica que se hace sobre estas leyes penales, que es la ley penal del enemigo. Así es desarrollada esta tesis. Y viene siendo aquellos dispositivos de carácter legal que va en contra de la majestad o autoridad del Estado. Normalmente esta tesis se encontraba en este periodo nazi, en Alemania nazi. Allí se desarrolló en gran medida esta teoría, la teoría del derecho penal del enemigo. ¿Y cuál es esa teoría? Bueno, cuando los particulares, los ciudadanos, pues van en contra de la autoridad. Ocurre muy común o de manera muy frecuente en los gobiernos de carácter o una tendencia comunista socialista. Se imprimen leyes que se llaman de esa manera, ley penal del enemigo, por una teoría que también se desarrolla allí, que es la teoría del enemigo externo. ¿Y qué es la teoría del enemigo externo? Normalmente esta teoría tuvo sus inicios en aspectos del punto de vista económico. ¿Y por qué digo el punto de vista económico? Porque en la práctica nosotros en algún momento hemos ido a un establecimiento comercial y al hacer la solicitud, el requerimiento del servicio o el producto que necesitamos en ese momento,
pues se nos refiere o se nos indica de que no ha llegado porque el transporte sufrió un desperfecto mecánico, cualquiera sea la razón externa distinta a la responsabilidad de quien está obligado a compensar la obligación que tiene por usted, que usted pagó. Eso es lo que se conoce como la teoría del enemigo externo de Smith, Evelyn Smith. Pero esta teoría se llevó al campo de la política, al campo del poder, y entonces es muy sencillo cuando encontramos allí la excusa a las responsabilidades naturales que le corresponden a nuestras autoridades. Entonces, esta teoría sistémica se refiere a estos aspectos. Hay dos teorías que también quería comentar en la clase de hoy, teoría de conflicto de poder y teoría de conflicto cultural. Mire, la teoría del conflicto cultural, sobre todo con la diáspora de venezolanos, que no es un secreto, no podemos hacer eh, mesura o tratar de ocultar la diáspora de más de 7 millones de venezolanos, donde estadísticamente se refiere a nuestra población. Hasta el 2010, 2008 eran 30 millones de venezolanos. Luego ha tenido una merma sustancial producto de las razones que no vamos a discutir hoy en clase, pero que ha provocado una diáspora considerable de venezolanos, en especial en los países de Sudamérica, pues, de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y por supuesto a través de Darién, este paso o esta barrera natural que se encuentra en Panamá y que abre camino hacia Centroamérica y hacia Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Entonces, ¿pero por qué hablamos de la teoría de conflicto cultural? Cada país, evidentemente, tiene su propia formación ideológica cultural, aun cuando sea muy idéntica o parecida por nuestra condición de latinoamericanos. Pero hay algo que no nos enorgullece. Se habla mucho del Tren de Aragua. Estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de esta megabanda de carácter de exportación venezolana que tuvo sus inicios en una ciudad aquí en Venezuela, se llama Valencia, el estado Aragua, por eso se llama el Tren de Aragua, y allí, perdón, de Maracay, Maracay. Y allí, para darles el contexto de cómo se inició esta banda, este grupo de delincuencia organizada, se construía un tren, ferrocarril en esa zona, de 2002, 2005, 2006, en esa época, en esos años. Y había un control sobre el ingreso de los trabajadores a esa empresa, desde el punto de vista de los sindicatos. Pero quien manejaba los sindicatos era este grupo delincuencial. Evidentemente, pues cobraban vacunas, pues, cobraban, sí, no hay otra manera de referirlo, las vacunas que allí se cobraban para el ingreso de los trabajadores a estas empresas que tenían buenos salarios, pero con el pasar de los años la inversión allí pues fue disminuyendo, salió a relucir el tema de la empresa Obedrex, que era la que había ganado la concesión para la licitación, mejor dicho, para la construcción de ese ferrocarril, una empresa brasilera, y que todos sus miembros fueron privados de libertad y sus bienes congelados a nivel internacional. Entonces ese ferrocarril quedó estancado, pero este grupo delincuencial se acostumbró, digamos, formó un hábito más bien en el cobro de estas vacunas y fue extendiendo sus pulpos, sus tentáculos, más bien sus ramificaciones para seguir cobrando y entonces incursionó el tema del secuestro, de la extorsión, del homicidio por encargo, del sicariato, pero no solamente quedó allí, sino que también extendió sus, digamos, sí, sus actores, sus protagonistas, a puntos muy neurálgicos desde el punto de vista económico, como es la trata de personas, la minería ilegal y el contrabando. Y se ha, pues de verdaderamente, han comprendido que tanto las necesidades y los problemas que existían en Venezuela ocurren en Latinoamérica y fue muy sencillo, o más bien eh, muy rentable, sería la palabra que estaba buscando,
muy rentable trasladar estas bandas organizadas a diferentes sectores de Latinoamérica. Entonces, eso es lo que se conoce como esta teoría de conflicto cultural, cuando ocurre esa migración eh, descontrolada, por decirlo de alguna manera, cuando no hay controles y verdaderamente, pues ahí lo que encontramos es que haya un déficit, primero por la responsabilidad del Estado. Es muy distinto para cada autoridad, si hablamos de la autoridad nacional, estatal o municipal, poder dar satisfacción a las necesidades de su ciudad. Pero si en esa ciudad habitaban 80.000 personas y luego se multiplicó a 160.000, pues las necesidades aumentan, ¿cierto? Pero lo que no aumenta es las posibilidades de dar satisfacción a ese cúmulo de personas. Y por tanto, pues esas personas van a incursionar en ciertos delitos como hurto, como robo, extorsión y homicidio. Y es lo que yo les comentaba en la clase anterior, con esto quiero terminar, nos quedan 3, 4 minutos, con la escuela de la teoría de Chicago. Yo les decía a ustedes que este estudio que se realizó en la ciudad de Chicago en los años 1920-1930, tuvo que ver principalmente con esa diáspora de personas, de grupos numerosos de personas que se trasladaron hasta la ciudad de Chicago por la abundancia de empleo que había allí, pero no había oportunidad para todos. Estas personas se agruparon al margen de la ciudad, por eso se conoce como marginalidad, de allí viene la palabra marginalidad. Se acomodaron allí, se apostaron al margen de la ciudad, pero no tenían acceso al agua potable, no tenían acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, a la educación principalmente. A la educación disminuye de manera exponencial los altos índices de criminalidad. Entonces, quería terminar la clase de hoy con esta teoría de la Escuela de Chicago. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, en estos 4 minutos que nos quedan, a los compañeros que nos ven en diferido, los que se conectaron tarde. La universidad me ha permitido dar unos 15 días más para poder concluir este módulo y darle oportunidad a ustedes principalmente de entregar sus actividades. Entonces, la plataforma aparece que cierra hoy la entrega de las actividades, pero yo la voy a habilitar para de hoy en 15, más o menos viene siendo el 27 de abril, estimo yo que debe estar terminando ya este materia. No olviden ese concepto que les comenté en la clase de hoy. La próxima clase hablaremos del caso de Arropiero, asesino en serie, español. Y cuando se le hizo un análisis a este sujeto, se encontró un cromosoma adicional. Nosotros, los seres humanos, normalmente estamos conformados por 46 cromosomas. Cuando tenemos un cromosoma adicional, tenemos una predisposición a la comisión de hechos punibles. Y esto es otro ejemplo de las lesiones que ocurren en nuestra corteza prefrontal. Finney Gates, esto fue un caso que fue objeto de análisis porque se consideraba, y quiero comentar esto en este minuto que nos queda, un trabajador en una mina en Estados Unidos hace unos 80 años ocurrió un accidente donde una barra le atravesó el lóbulo frontal, lo que yo le comentaba al inicio de clase, donde controla nuestras emociones, el comportamiento humano y tiene que ver con la neurocriminología. Pero evidentemente en aquel momento lo que se estudió fue el comportamiento del sujeto, sin conocer las imágenes que hoy nos permiten las tomografías, la resonancia magnética, poder identificarlo. Pero en el caso de Finney Gay, este sujeto con una barra atravesó su lóbulo frontal, su comportamiento, por supuesto, vivió, se recuperó, pero a partir de ese momento, esa persona apacible, tranquila, dócil, conversador, fácil resolución de los conflictos a través de la palabra, a través del verbo, cambió y se transformó en una persona violenta, en una persona nada tolerante, y a partir de allí comenzó a hacerse un análisis, una investigación de prueba, de ensayo, y se utilizaron los gatos. Quiero que lean sobre esto. Y se suprimió la corteza del lóbulo frontal de estos animalitos y se descubrió que efectivamente esta situación pues llevó a que estos animalitos fuesen más violentos que antes de que ocurriera ese ensayo clínico que se les realizó a estos animales. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, quiero desearles un feliz fin de semana. Por favor, repasen lo que conversamos en clase, revisen, amplíen los conocimientos sobre la neurocriminología. Vayan estudiando sobre este tema que yo estoy seguro que las políticas y las actividades que ustedes desarrollan les va a servir muchísimo para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Listo, doctor, muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana.